Que Dios los bendiga en esta hora, amados hermanos que me escuchan y todas aquellas personas que están interesadas en escuchar la palabra de Dios. Ah, Quiero decirles que en esta hora traigo un mensaje muy interesante que traerá bendición a toda persona que escucha esta palabra hermosa. Esta palabra la tenemos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Y es una palabra muy importante que a mí me ayudó mucho cuando empecé yo en la vida cristiana, ¿sí? Entonces yo batallé un poco, bastante, bueno, vamos a decir que bastante, porque yo luchaba contra las obras, contra los deseos carnales, las obras que practicaba, ¿verdad? Y yo deseaba seguir practicando aquellas cosas, pero me di cuenta que para poder yo tener el poder de cambiar, y ese poder nada más viene de Dios, pues tuve yo que, como principio básico de mi vida cristiana, si yo quería acercarme a Dios, yo tenía que creer en Él. Y estas fueron unas de las lecturas bíblicas que yo aprendí y que, que se me enseñaron, ¿sí? Y de ahí yo agarré mi base para la vida cristiana. Entonces el tema que les traigo ahorita, la fe es el principio para acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces la fe es el principio para acercarnos a Dios. Y quiero leerles la palabra. Dice aquí, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, que es el versículo clave aquí, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o como decir una obligación, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, mire, para acercarnos a Dios, primeramente tenemos que creer en la palabra de Dios, ¿sí? En la Santa Biblia, que ese libro sagrado que nos ayuda a conocer los propósitos divinos que Él tiene para los seres humanos. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios nos quiere salvar? ¿Sí? Entonces, dice aquí una lectura que tengo aquí para compartirles. Dice, recuerda lo que sentías cuando eras niño y se acercaba el día de tu cumpleaños.
sentías emoción y ansiedad, tenías la certeza de que recibirías regalos y golosinas especiales. Pero también había algunas cosas que serían una sorpresa. Los cumpleaños traen una combinación de esperanza y expectación. Y es igual con la fe. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que Dios ciertamente nos dará nuevas y refrescantes sorpresas. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ahora, en el versículo 1 leímos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué le parece? Ahora dice aquí, hay dos palabras que describen la fe, ¿Cómo se describe la fe? En confianza y convicción. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. Él es quien dice ser. El final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas. A pesar de que todavía no las veamos, esa realidad mostramos verdadera fe. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues confianza y convicción. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, las cosas espirituales, por ejemplo, una de las cosas de la fe es que creamos en que Dios es bueno, que Dios es amor. Sí, porque si nosotros no basamos nuestra fe, ok, creemos en Dios. Sí, pero hay que creer en Dios, que Él es bueno y misericordioso y que Él está interesado en ayudar a la humanidad. Sí, no vamos a creer en un Dios vano, en un Dios en alguna ilusión. Miren, dice, la fe no es una ilusión o un deseo vago. Sí, porque muchas veces podemos de repente ver personas que dicen tener fe, pero por una ilusión, una ilusión o emoción o un deseo vago. Sí. La fe es tener certeza. ¿Qué es certeza? Base sólida. Que aunque tú no lo veas, que aunque tú no veas aquel milagro, aquella realidad que tú estás pidiendo, porque todos queremos ver realidades, ¿verdad? Y las bendiciones de Dios son realidades, o sea, vienen de lo espiritual y se convierten a lo material. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué ejemplo les pongo como esto? Bueno, simplemente la creación fue creada por la palabra de Dios. Hasta nosotros mismos fuimos creados por la palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos creó por el poder de su palabra. Entonces, la fe es una base sólida que aunque nosotros no lo creamos, pero existe, ¿sí? Base sólida de lo que esperamos, ¿sí me explico? Por eso la fe es el principio para acercarnos a Dios. Bueno, ahora, ¿es difícil creer en Dios? Dígame, ¿es difícil creer en Dios? Bueno, no es difícil, pero al mismo tiempo sí es difícil.
Todo, depende de qué tan arraigados estemos aquí en la tierra, en el aspecto material, natural. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se nos habla de Dios, que hay que creer en Él, pues batallamos, porque muchos están impuestos a que si no lo veo, pues no lo creo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es qué es la convicción? Por eso, hablando pues del versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción? Bueno, la convicción viene siendo seguridad absoluta de realidades que ya existen, pero hay muchas realidades que tú no estás viendo ahorita. No las puedes ver con tus ojos naturales, porque esas cosas son espirituales. Pero cuando tú crees en Dios, se hacen realidades que tú puedas verlas con tus ojos naturales. ¿Sí me explico? Entonces, convicción viene siendo seguridad absoluta. Por ejemplo, cuando Abel ofreció a Dios mayor o mejor sacrificio que Caín, su hermano, él lo hizo por fe. Ahora, con una fe sencilla, fue y sacrificó un cordero, un sacrificio, y lo ofreció a Dios con fe, confiando que su sacrificio iba a ser aceptado delante de Dios. Y en realidad así fue. Y tú puedes ver en la Biblia que también está el lado contrario de Caín. Sí, el hermano de Abel que ofreció un sacrificio, pero no fue agradable delante de Dios. Entonces, bueno, ese sería otro tema, pero le estoy poniendo nada más el ejemplo. Ahora, ¿qué se necesita para acercarnos a Dios? Bueno, creer firmemente que Él existe. Ese, esa es una, esa es una condición. Son condiciones básicas. Sí. Creer firmemente que Él existe, porque si tú empiezas a hacer una oración, o nomás quieres seguirle, ¿cómo se llama? Nomás quieres seguir seguir pues para que el pastor o tu mamá o tu papá cuando te empiezan a hablar de Dios y tú quieres nomás seguirles la corriente para que ellos, ¿cómo se dice la palabra? Pues no se agüiten y digan, sí, 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 está bien, pero en realidad no crees, entonces no estás creyendo firmemente que Él existe. Esas son condiciones, esa es una condición básica que tienes que creer firmemente. Si nada más oyes, hay personas que te dicen que creen en Dios, pero cuando tú les empiezas a hablar de Dios, se empiezan a molestar o te empiezan a contradecir. Entonces, esas personas no están creyendo firmemente. Están creyendo nada más de una manera superficial. O están viendo a Dios nada más como una oportunidad de ayuda. Quieren la ayuda de Dios, pero no quieren ser obedientes a Dios. O sea, no quieren al ayudador. Quieren la bendición, pero no quieren al que ayuda. Número 2. Condiciones básicas para acercarse a Dios. Creer que Él recompensará a quienes lo buscan. ¿Sí? Ahí tenemos la palabra muy clara. Dice, creer que Él recompensará a quienes lo buscan. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, en el versículo 6 de capítulo 11 de Hebreos. Aquí lo tengo. Dice,
Aquí está, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si una persona no cree en Dios adecuadamente o firmemente, está dudando. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es agradar a Dios? Bueno, que tú estés de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Que estás creyendo como Dios te lo está diciendo en la palabra. Porque si empiezas a dudar, bueno, ya Dios no está contento. Porque Él conoce los corazones. Al Señor no lo podemos apantallar. ¿Sí? Si a alguien no puedes apantallar ni engañar, es a Dios. Entonces Él sabe realmente si tú estás creyendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo dice aquí enseguida y dice, ahora, ¿por qué razón? Dice, porque es necesario. Fíjese bien, aquí es una obligación. ¿Sí? Si una persona no busca a Dios, no ora, no lee la Biblia, entonces no está creyendo en Dios. Aunque te diga que crea, pero no confía en Dios, dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Que Dios existe realmente. Así como estar yo viendo aquí enfrente de mí esta luz, esta taza. Pero ¿cómo vas a creerlo si no lo ves? Bueno, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe, dice. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Entonces, al estar tú ya creyendo que hay, es casi seguro que Dios te va a ayudar en cualquiera de tus necesidades que tú tengas. En algunas cosas te va a decir, espérate poquito. Sí te voy a ayudar, pero espérate poquito. Pero Él te va a dar esa paz, esa seguridad, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, es pues necesario, es una obligación de cada persona. ¿Tú quieres acercarte a Dios? Bueno, tienes que creer. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí a veces decimos que Dios no nos obliga a nada, ni que Él interfiere en nuestra vida voluntaria, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que en esa área Él sí interfiere en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú le creas. Si no le crees, no hay negocio. ¿Sí? Yo te voy a ser sincero. ¿Por qué buscamos a Dios? Bueno, porque tenemos necesidad. Y queremos negociar nuestra necesidad cuando oramos diciéndole, Señor, ayúdame. Yo te necesito. ¿Cuál puede ser tu necesidad? Bueno, pues primeramente que hay un vacío en tu corazón y que le necesitas y que no hay paz. Otra necesidad es que puedas estar enfermo. Alguna necesidad económica, que le estés pidiendo a Dios que te ayude en esta área o en aquella otra área. Cada quien tiene sus necesidades. Pero si no hay fe, no hay negocio con Dios. No podemos negociar con Dios si no tenemos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y luego fíjate lo que dice enseguida. Cuando tú ya crees en Él y crees que Él existe, ok, tú lo vas a demostrar. ¿De qué manera? Pues buscándolo. No se trata de que nomás lo digamos con nuestra boca. Ah, sí, yo creo en Dios. Hay mucha gente que hasta dice, sí, yo soy hijo de Dios. Él me ama y yo lo amo. Bueno, aquí te vas a dar cuenta si es cierto o no. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios premia a aquellos que le buscan. Dios los recompensa. Mira, en este caso, bueno, los que tienen muchos hijos, ¿verdad?
pueden darse cuenta que hay hijos en la familia que son muy, ¿cómo se usa la palabra? Granjeadores. Sí, hay hijos que se apegan mucho a los papás, que dependen mucho de ellos. Y tú vas conociendo el carácter de tus hijos y hay hijos que no dependen mucho de ti. Sí. Ahora, pero ¿cuáles son los hijos que se llevan la mayoría del cariño de los padres, de papá o de mamá? Dime cuáles. Bueno, aquellos que están ahí siempre cerca de ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, no es que los padres tengan hijos consentidos. Lo que pasa que hay unos hijos que son más amorosos, más tiernos, y buscan más el cariño de papá, de mamá. Y hay otros hijos que son un poquito más frillones en sus relaciones personales o familiares con sus padres o sus hermanos. Entonces los que más buscan a sus padres hasta reciben más cariño, más beneficio de parte de mamá y papá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Ahora, de los que le buscan. Aquí está pues la clave de todo el asunto. ¿A quiénes bendice Dios? A los que le buscan. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquellos que le buscan de todo corazón, con toda su alma, con todo su ser, con toda la sinceridad, creyendo que Él existe aunque no lo ven, porque no creas que la fe no tiene sus luchas. La fe tiene sus luchas, hermano. La fe lucha contra la incredulidad, contra la duda, lucha contra las circunstancias negativas de la vida, sí, contra los problemas, de que ahora sí no hay, que no hay, y que no tengo. Y ahí está la fe, no, es que tú puedes. Dios es tu proveedor, Dios es tu ayudador. Que ya no puedo seguir adelante. Y por ahí la fe te dice, no, sí puedes, ¿cómo que no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que la fe está basada en la misma palabra de Dios. Entonces Dios es galardonador, premiador o bendice a los que le buscan. Entonces, si tú le buscas de todo corazón, vas a ser bendecido por medio de Dios. Entonces dice aquí, tema, la fe, el principio para acercarnos a Dios. Amada persona, que Dios te bendiga en esta hora. Tuve mucho gusto de haberte predicado esta hermosa palabra acerca de que si quieres acercarte a Dios, tienes que creerle. Ahora, la fe es algo que se muestra. ¿Cómo lo vas a mostrar? Si tú dices que crees en Dios, tienes que buscar a Dios. Dedica tiempo a Dios. Haz oración, lee la palabra, ¿sí? Entonces conságrate al Señor y de esa manera le estarás mostrando a Dios que tú estás creyendo en Él. Que Dios te bendiga y hasta la próxima predicación.